quiero compartir con ustedes es una visión sumamente subjetiva de lo que he visto, percibido, palpado en ya más de 40 años que ejerzo la profesión teatral. He visto, percibido, palpado en el continente latinoamericano, obviamente sobre el teatro. Y arriesgo que es una visión tan subjetiva que seguramente muchos académicos no estarán de acuerdo con alguna de las afirmaciones que voy a hacer. Vivimos en un continente donde aún se hace teatro por pasión, donde sigue habiendo necesidad de hacer teatro, donde sigue habiendo necesidad de poner el cuerpo. Como decía Juan Carlos Genet, solo con imposible es posible el teatro latinoamericano. Y esta afirmación radical describe una realidad donde el teatro es entendido como una manera de vivir, como una manera de resistir. Es más una ética existencial que una actitud estética. Y más allá de matices y realidades diferentes, no solo hay teatro en las grandes capitales del continente, sino también en ciudades y pueblos, en la llanura, en la selva y en la montaña, donde muchas veces el teatro queda en manos, librado a la iniciativa de grupos comunitarios liderados por conductores apasionados e indoblegables. En todo teatrista latinoamericano hay un lazo común de sentimiento de orgullo resistente, porque se trata de un continente donde no solo hace falta vocación y talento para seguir adelante, se precisa resistencia, se precisa coraje. El teatro, arte de ser humano en el espacio, es un arte corporal ante todo y constituye entre nosotros un instrumento de revalorización del cuerpo, de la vida, en una realidad que tiende a negar los cuerpos. Y cuanto más arrasadora y apremiante se vuelve la sociedad neoliberal, más se afirma el teatro como región donde el cuerpo puede vivir. Ahora bien, hablamos de las distintas identidades, pero ¿cuáles son las características comunes que yo percibo en el teatro latinoamericano? En primer lugar, es un teatro que vive en relación dialéctica con el tiempo que le toca vivir. Sí, hemos tenido un teatro fuertemente politizado, con un fuerte contenido social en los 70, muchas veces hasta panfletario. Con la oleada neoliberal que lo siguió, la palabra pierde peso específico, se opaca la labor de los dramaturgos. Son los años en que florecen el teatro antropológico, el teatro de la imagen, el teatro danza, ¿sí? Todas experiencias muy ligadas al cuerpo de los intérpretes. Y ya asomándonos al siglo XXI surge una nueva generación de dramaturgos que vuelve a poner nuevamente al texto dramático, no digo ya en el centro del espectáculo, pero que logra recuperar parte de la preponderancia que tuvo en décadas pasadas. Y ahora vengo observando un fenómeno nuevo sobre el que todavía no tengo conclusiones, y es que está muy ligado a Buenos Aires y no sé qué consecuencias o desarrollos ulteriores puede llegar a tener. Son dos aspectos, ¿no? Por un lado hay un pasaje muy fluido de teatristas por los tres circuitos en los que se hace teatro en Buenos Aires, que es el circuito independiente, el teatro oficial y público y el teatro comercial, que antes no se daba. Y el otro fenómeno es el de
actores que dirigen, actores que escriben y dirigen, en fin, ya no hay lugares estancos, ¿no? Pero sobre eso todavía no me arriesgo a sacar conclusiones. Pero volviendo a lo que les comentaba. Cuando un teatro se inspira obsesivamente en el presente, o cuando ve la historia como cuna del presente, podemos decir que es realista más allá de la forma. Y esta es la primera condición que yo percibo del teatro latinoamericano. Se trata además de un teatro cargado de otra obsesión, la justicia. ¿Sí? Vivimos en un continente de estructuras sociales sumamente injustas y el teatro que en él se genera las interroga, las cuestiona de diversas formas y de distintas maneras. Pero la obra de los dramaturgos, la estética de los grupos y hasta las tendencias individuales de teatristas que son en sí orientadores y creadores manifiestan prácticamente siempre esta segunda obsesión. En tercer lugar, se trata de un teatro que bebe y ha bebido siempre en fuentes populares. ¿Sí? De esa fuente fue que surgió el sainete criollo y el drama de picadero. Y de ese sainete se levanta en un vuelo sorprendente el lenguaje teatral de dramaturgos que, como el venezolano José Ignacio Cabrujas, hicieron de su lenguaje personal la fiesta teatral del sobreentendido, de la complicidad y de la ironía. Y de lo popular salieron las grandes creaciones grupales latinoamericanas y el nivel poético más sofisticado que los escenarios del continente han emprendido. Dramaturgos, actores, directores han bebido y beben siempre en esas fuentes y rara vez dejan de cotejar con ellas cuanta tendencia y estética los impresiona e influencia. Las fuentes del teatro latinoamericano son entonces nuestra realidad, nuestra injusticia y nuestros pueblos. Podríamos decir entonces que los adjetivos que caben a estos modos de expresión teatral son los de realista, social y popular. Son ellos los que caracterizan y dan unidad al teatro latinoamericano, más allá de sus matices nacionales y regionales y de sus tendencias estéticas. Estas características, que aisladas y cada una en sí mismas pueden encontrarse en teatros de muchas latitudes geográficas y culturales, pero juntas, unidas estructuralmente y prácticamente sin excepción, solo se dan en el teatro latinoamericano. Ahí tenemos a Yuyascani, a Rajatabla, a Macunaíma, al Galpón, al Teatro Ictus, a la Candelaria, solo por citar a algunos de los grupos que en sí mismos significan el sentido de América Latina. Grupos con diseños en el ejercicio del teatro que expresan otra de las características unificadoras de nuestra manera de ver y de ser y de accionar teatralmente, el teatro de grupo. El teatro de grupo es la respuesta latinoamericana a una realidad atomizante y disolvente. Es el modo de instaurar frente a esa realidad otra, la quimérica, la del sueño colectivo, y de ejercerlo haciendo de él una suprarrealidad. Tal vez, pienso, sea la herencia quijotesca que ha fructificado en realidades teatrales que ya son inamovibles. Teatro real, teatro de la justicia, teatro de la vida como contracara de la muerte, teatro surgido al calor de nuestros pueblos, nos tipifica quizás un irrenunciable sentido trascendente que en cada hecho profesional, y recordemos que lo que se profesa siempre es una fe, un irrenunciable sentido trascendente, decía, que en cada hecho profesional nos da la oportunidad, fantasiada o real, de jugarnos en ella la vida. Artesanal, a medida humana,
irrepetible y presente en un tiempo y espacio dados para un espectador que jamás volverá a presenciar el mismo hecho teatral tal como lo está presenciando ahora, el teatro resiste el embate de los medios artificiales del espectáculo. Y esto es así precisamente por su carácter vivo, que lo hace insustituible y único, particularmente en tiempos tan delirantemente tecnológicos como los que nos toca vivir. Porque el espectador ve el teatro realizado ante él en el presente, por seres vivos que consumen para él parte de su precioso, indetenible y fugaz tiempo de vida, y se conforma de ese modo una liturgia colectiva que no tiene sustituto posible. Gestos y palabras viven y mueren entre el alzarse y la caída del telón y nunca podrán repetirse justamente porque están vivos. Y un rito de resurrección en la función siguiente, cuando la aventura recomienza y estalla la vida al alzarse el telón para extinguirse cuando baja. En la expectativa de la próxima función, que se espera sea mejor que la de hoy, cuando secretamente imploramos que baje el ángel de la inspiración y logremos estar maravillosos y arrebatadores, se completa el rito pascual. Soñamos una vida transfigurada, más perfecta, más dichosa que esta, muerta en nuestros cuerpos al caer el telón. Estamos oficiando un rito de muerte, estableciendo por unas horas el escenario del imperio de la vida plena, tan sorprendente y extremada que debería producir asombro, angustia, felicidad, espanto y emoción estética. Conjuramos a la muerte con un derroche de vida, esparcida como una fiesta vital por los cuerpos de los actores en el espacio, los mismos que comienzan el juego aceptando que nacen y viven, sabiendo y aceptando que morirán. Esa vida que se celebra es la vida del cuerpo, ¿cuál otra podría ser? Y así es como el teatro trabaja, tratando de poner a la luz aquello que suele ocultarse debajo de lo evidente que lo disfraza, esperando y aún sabiendo que quizás no veremos nosotros el resultado, con el sentido de conservar una pequeña llama, esa diminuta luz que porque existe está negando la tiniebla. Para mí, el teatro ha sido y sigue siendo siempre eso, la terca custodia de una luz para los hombres. Muchas gracias. Carlos, tú decías que una de las características del teatro latinoamericano es la idea de formar grupo, de trabajar en grupo. Yo quería preguntarte si en la dramaturgia contemporánea tú sigues identificando eso como una característica o empiezan a verse otras formas de trabajo, también digamos en diálogo con lo que son nuestras realidades como creadores contemporáneos. Te lo pregunto además desde el trabajo que haces con el CELSI, desde el trabajo de esa recuperación de dramaturgias, de talleres, de estar visualizando lo que pasa, si has leído un síntoma que no sea el grupo o que esté desplazando esa figura. Hoy sostener la actividad de un grupo continuadamente y en el tiempo, y cuando me refiero a un grupo me refiero a un colectivo cuyo producto es mayor que la suma de sus individualidades, se vuelve cada vez más difícil, sobre todo por imperativos económicos. Así y todo, yo percibo aquí y allá que la aspiración de la mayoría de los teatristas sigue siendo la de poder quizás algún día conformar un grupo de trabajo que se vaya enriqueciendo y vaya enriqueciendo a sus integrantes a lo largo del tiempo. No he percibido, ¿sí?,
otras formas de agrupación más allá de las efímeras, ¿no? Un grupo de artistas que se conforman en un grupo efímero para la realización de un solo espectáculo. Por otra parte, tampoco creo en los grupos que se forman por decreto, sino en aquellos artistas que se van buscando una y otra vez para trabajar juntos. Los grupos que se van constituyendo a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Bien, no sé si responde tu pregunta. El planteamiento de la primera característica que usted refiere, que me llama muchísimo la atención, por supuesto, y creo que estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido del teatro realista, es decir, de un teatro sobre lo real. Sin embargo, quisiera plantearle si usted nos puede, en esa identificación que hace, hacer una precisión que tal vez esto del teatro sobre lo real no necesariamente tiene que ver con un teatro sobre las estéticas del realismo, y que, digamos, probablemente también desarrollado sobre múltiples formas teatrales de acuerdo, digamos, a las particularidades, que en algún momento podría suponerse que es una afirmación sobre las estéticas del realismo y no, digamos, sobre el abordaje de la realidad contextual o de nuestras problemáticas latinoamericanas. Esa es. Bien, viene bien porque por ahí fue una afirmación que dicha rápidamente puede ser malentendida. Sí, yo creo haber dicho que es un teatro, que el teatro latinoamericano, una de sus características es interrogarse permanentemente acerca de la realidad en la que está inmerso. Y a su vez en ver la historia como cuna del presente. Por eso también creo haber dicho que es un teatro realista más allá de las formas, ¿sí? No estaba suscribiéndome a ninguna estética. Si bien es cierto que el realismo costumbrista o el realismo con un enfoque social ha tenido una fuerte presencia en nuestro continente, pero sobre todo lo que yo creo haber advertido es eso, un teatro que se interroga permanentemente sobre la realidad que lo circunscribe. Por eso me refería, por ejemplo, a que en los 70 hemos tenido un teatro de fuerte contenido social, de fuerte contenido político, de cómo la ola neoliberal que vino después modificó las características del teatro en el continente y cómo con estas experiencias, entre comillas, populistas de comienzos de este siglo, también ha permitido el florecimiento, que creo yo que no es pura casualidad, de una nueva generación de dramaturgos con una voz muy propia, totalmente distinta a las generaciones que los precedieron. Entonces, por eso viene bien repetirlo. Creo que es un teatro realista más allá de las formas y las estéticas que adopten los grupos y los creadores. ¿Respondo tu pregunta? Pensaba que, digamos, no se hablaba de identidades, sino de identidad latinoamericana. Mucho de lo que hay de la revista Conjunto uno encuentra ese término, la identidad latinoamericana. Decía, por ejemplo, que en el caso de Uruguay y Argentina, que se creyeron o se pensaban mucho tiempo como la Suiza latinoamericana, con los fenómenos de dictadura empiezan a ver que son muy parecidos a los otros países en términos de los sucesos históricos, los modelos políticos, los modelos económicos, y como que hay en la base un anhelo de que eso cambie. Y en ese sentido entonces empiezan a encontrarse parecidos a otros países, aunque pues sus historias de inmigración son distintas. Yo quisiera preguntar, ¿qué hay de parecido hoy que se encuentran en esas dramaturgias en estos países
Bien, de vuelta, tu pregunta da pie a muchas respuestas posibles. Y acuerdo parcialmente con tu introducción, bastante, pero creo que hay algunas singularidades que vale la pena mencionar. El mundo ha cambiado muchísimo en estos 40, 50 años. Y no necesariamente para mejor. Pero para poner un solo ejemplo, cuando yo me inicié en la profesión, nos comunicábamos con los demás, sobre todo si era fronteras afuera, por carta o por teléfono, que una llamada internacional costaba una fortuna. Estar al tanto de lo que sucedía en nuestros países del continente era realmente una tarea titánica. Es más, hoy en día es imposible estar al tanto, así que imagínate 40 años atrás. Y nuestras sociedades colonizadas hacían que estuviéramos más al tanto de los estrenos de Broadway o de los estrenos en París que de lo que sucedía en nuestros países vecinos. E inclusive dentro de nuestros mismos países conocíamos el teatro que se realizaba en las grandes capitales. Entonces creo que el fenómeno de empezar a descubrirnos y reconocernos, sí, probablemente tenga que ver con el fenómeno de la dictadura, de las dictaduras y de los exilios que implicaron. En los años 70 una enorme diáspora de teatristas que tuvieron que seguir el camino del exilio y que fecundaron con sus saberes el teatro de muchos países del continente. La inmigración argentina o uruguaya cambió el teatro en Venezuela, cambió el teatro en Costa Rica, por citar solo un ejemplo. Yo creo que, ahora ya yendo al centro de tu pregunta, creo que hoy por hoy esta nueva generación de dramaturgos a los que me refiero, que tienen voz propia, donde lo que prima es la diversidad, tanto de sus planteos estructurales, de sus temáticas, de sus formas de abordar el hecho teatral. Y me refiero sobre todo a lo que conozco, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en México. Creo que son textos los producidos por esta nueva generación de dramaturgos que es muy interesante seguirlos de cerca. Creo que están llamados a renovar el teatro en el continente. Y creo que no tanto porque encontremos en ellos rasgos temáticos comunes, sino tal vez por rasgos estructurales que rompen, de alguna manera sin ser totalmente subversivos, con ciertos paradigmas de lo que debe ser una obra dramática, entre comillas, bien hecha o bien escrita. ¿Responde a tu pregunta?
qué te referís con un movimiento identitario? Un movimiento político, porque el movimiento que se dio hace 50 años era político. Precisamente por eso nos llamaban pamentarios, pamentos. De todas formas, hay una tensión muy fuerte con el modelo político y estamos en etapas de resistencia. Entonces no digamos político, sino de resistencia, no cambio, movimiento de resistencia. Estas son bases. Posible que estos encuentros sean bases. A ver, yo creo que ese movimiento existe, que tiene obviamente características muy distintas a lo de los años 70, porque este momento es singularmente distinto. Pero si mi tesis es correcta, que en el continente hacemos teatro, tomando como punto de partida la realidad que nos circunda, el teatro será siempre contestatario a esa realidad. Lo que sucede es que el fenómeno actual es totalmente distinto a lo de los años 70. Creo que, creo que fue Mayakovsky quien decía que no hay teatro revolucionario sin un periodo revolucionario. Y en la medida en que los cambios sociales y políticos en el continente se vayan produciendo, pues el teatro irá tomando esa perspectiva. No creo que se pueda hacer al revés. Así todo, el continente ha dado, por ejemplo en mi país, todo el fenómeno de teatro abierto, que me imagino que todos ustedes conocen, ha sido un movimiento de resistencia a la dictadura que implicó y que llegó a captar la atención de toda la sociedad. Yo creo que encuentros como este lo que propician y dan pie es a romper el aislamiento en el que vivimos, en que podamos conocernos las caras, conocer nuestros trabajos y a partir de ahí empezar a soñar en hacer cosas juntos. Y si eso se produce, creo que parte de los objetivos que persigue encuentros como este se habrán alcanzado. Dime. Bueno, yo voy a tratar de organizar mi pregunta. Parte un poco también de lo que planteaba la maestra Doris hace un momento, en el asunto de que en ese momento, hace 40, 50 años, que se empieza a forjar el teatro latinoamericano con toda esa presencia política. Y ella dice, construimos, parafraseándola, no me acuerdo exactamente, construimos una identidad latinoamericana. Y entonces la pregunta es, bueno, esa identidad latinoamericana quizás se vuelve eso, ¿no? Eso que habla de nosotros en cualquier momento, en todo lugar, aquello como nos reconocemos en las formas, en los temas, etc. Pero hoy en día, y te lo pregunto ya a través o apelando un poco a esa mirada que puedes tener panorámica del trabajo con el CELSI, de las dramaturgias contemporáneas, de todo lo que hacen también en la plataforma con los grupos de teatro, podríamos estar asistiendo o podríamos estar viendo cómo algunos sectores marginales de Latinoamérica que han sido invisibilizados, digamos, quizás en esa construcción identitaria latinoamericana que tenemos así encima. ¿De qué sectores podríamos hablar? Hay algunos que empiezan a romper con eso que podríamos
con eso otro de lo que ya habían hablado o venían hablando hace 50, 40 años. Entonces, a ver, creo que hay cosas que a esta altura de la vida son imposibles de negar. Más allá de los matices regionales, todos hablamos una lengua común. Y en muchísimos aspectos una historia común que abarca los últimos 500 años. Por vocación, además, yo siempre estoy buscando cuáles son los rasgos comunes que nos unen por sobre nuestras diferencias. Y estamos siempre estamos en cambios permanentes, pero ahora estamos viviendo periodos de cambios muy acelerados, que de pronto no terminamos de digerir el anterior o de procesar el anterior, cuando debemos irnos adaptando a lo nuevo. Yo no sé cómo se estará dando exactamente ese fenómeno actualmente aquí en Colombia. Pero por ejemplo, todo el cono sur, sobre todo los vientos nuevos, vienen de la mano de la ola verde y de la lucha de las mujeres. Sobre todo por la plena disponibilidad de sus cuerpos, ¿sí? Que se materialice en las luchas por el aborto no punible. Pero esos mismos cambios que se dan a nivel de toda la sociedad se patentizan en el teatro. En este momento hay, por lo menos como les decía en el Cono Sur, una lucha por la paridad de género. Porque en los teatros públicos prácticamente las puestas en escena son todas hechas por varones. ¿Por qué las directoras mujeres no reciben el mismo trato que los directores hombres? ¿Por qué la programación no incluye igual, por lo menos, cantidad de mujeres que hombres? Entonces creo que sí, que hay ciertos sectores, hasta el momento invisibilizados, que empiezan a adquirir protagonismo, o por lo menos que se las empieza a descubrir en nuestras historias de teatro. Podemos encontrar, sí, numerosas actrices, pero muy pocas dramaturgas, muy pocas directoras. Y vuelvo al primer punto, creo que nuestro teatro acompaña nuestros cambios sociales, y los cambios sociales se ven reflejados en nuestro teatro. Creo que es un binomio que camina junto. Por otra parte, creo que, por lo que mencionaba la compañera respecto de la revista Conjunto y el término identidad, o la polémica polémica por un lado, lo que se ha instalado aquí, si deberíamos estar hablando de identidad o de identidades, están respondiendo, seamos conscientes o no, a imperativos políticos. ¿Sí? Estamos buscando ciertos contenidos hegemónicos o apostamos por la unidad en la diversidad. Y bueno, pero es un tema que todavía no se ha zanjado, ¿no? Que recién comienza, y que buena parte de esto tiene su protagonismo en las mujeres. ¿Sí? Sí, un poco como en la vida de lo que estás diciendo. Hay una cosa que decía Manuel Galvis, que el asunto de la identidad latinoamericana tenía que ver con mostrar el déspota nativo, ejecutor implacable de los designios de un déspota mayor que era el imperialismo nacional, ¿cierto?, contra su propio pueblo.
porque vives solo con la mamá, entonces vas a ser homosexual. No. Tenía que ver con los asuntos sociales, cómo los asuntos sociales van modificando tu identidad y cómo te vuelves casi un hipertexto de cosas. Entonces ahí más o menos la identidad tiene que ver con lo plural. Entonces quisiera, si lo sabes o si lo has identificado, ¿qué imágenes de ese humano que hay hoy aparece ahí? Mira, creo que es una pregunta imposible de responder. Algunas que veas. Porque había que ser omnisapiente para eso y haber leído. Sí me permito mencionar que así como me referí recién a la lucha de las mujeres y cómo eso se viabiliza o se visualiza no solo en la dramaturgia, sino en la actividad teatral toda. Bueno, vos mencionaste otro sector que ha sido invisibilizado y marginado durante muchísimos años, como puede ser la comunidad homosexual o trans, y que en la medida en que empiezan y se movilizan a luchar por sus derechos, eso empieza a reflejarse también en el teatro. Creo que este esquema, no el esquema opresor-oprimido, porque ese es un binomio que vas a encontrar prácticamente siempre en la dramaturgia, pero expresado de maneras muy distintas. No necesariamente se refiere a una lectura política de un fenómeno político, ¿sí?, que tiene por destinatario último al imperialismo norteamericano. Mira, estoy pensando, por ejemplo, o por lo menos no estoy pensando, me viene a la memoria, no sé si ustedes conocen a una dramaturga peruana, Mariana del Taus. Es una muchacha que debe tener más o menos la misma edad de ustedes y una gran producción dramática. Y no se puede decir que los contenidos de sus obras sean unívocos. Se ha investigado tanto en el teatro documento, a partir de historias de algunas mujeres con sus dificultades de concebir o de criar a sus hijos en este medio en el que se mueve, obras que recuperan ciertas vivencias personales, otras con un fuerte contenido político. Creo que lo interesante de este momento es que no estamos atados a ningún dogma, a que no necesariamente una obra dramática debe seguir ciertos cánones, y donde es posible incluir cualquier tipo de contenido, donde lo que importa es la voz del autor, qué tiene para decir y para contarnos. Creo que eso es lo más interesante. Sí. Buenos días. Hace rato que venías levantando la mano. Yo quería pedirle que nos hablara un poco sobre estas dramaturgias porosas que permiten el encuentro de dramaturgias en la escena, cómo, digamos, las percibe hoy en día y también cómo ellas de alguna manera tienen, digamos, una fuente en América Latina que es la creación colectiva. ¿Cómo esa creación colectiva se puede percibir hoy? ¿Qué te referías con dramaturgias porosas? O sea, que de alguna manera están dadas para que en el trabajo escénico haya esas posibilidades de otras dramaturgias que se encuentren a la luz de ella. ¿Que se encuentren? Sí, que se den cita en la escena. Disculpame, pero no termino de entender la pregunta. O sea, hablo más o menos como de un teatro expandido, donde pueden, digamos, a partir de la obra del dramaturgo, se converjan en escena otras dramaturgias del autor, de los actores. Ah, bien, sí te entiendo.
A ver, por un lado, creo que de las experiencias y de las enseñanzas tanto de Enrico Buenaventura como de Santiago García han sido una fuente inagotable de riqueza. Creo que Miguel me estaba comentando ayer también que se están dando a conocer muchos de los escritos de Enrico Buenaventura que no conocíamos. Pero el teatro siempre ha sido de creación colectiva. Y en él convergen los saberes y los talentos de muchos de los profesionales allí implicados. Creo que lo distintivo es, de pronto, si partimos de un texto previo o vamos gestando, o la construcción de ese texto forma parte del proceso colectivo. Porque aún en las experiencias de creación colectiva, siempre hay alguien que finalmente es el que escribe el texto. Y esto es tan así, por ejemplo, pensándolo desde el campo actoral, que un Hamlet hecho por 3 actores distintos serán 3 Hamlet distintos y el mismo a la vez, ¿no? Es una curiosa paradoja. O una misma obra montada por distintos directores serán otra y la misma. En estas experiencias más o menos contemporáneas que se han dado en llamar los desmontajes de los espectáculos, uno puede advertir más o menos con cierta claridad cuál ha sido la real participación en la creación de un espectáculo de actores, del director, de quien concibe el espacio o los estímulos sonoros. Pero suelen ser hijos que tienen muchos padres y muchas madres, y a veces es imposible distinguir claramente la frontera donde empieza la maternidad de uno o del otro, justamente por el carácter colectivo de la experiencia. Y me fui a los caños, no me acuerdo qué me habías preguntado. O sea, ¿cómo percibe ese fenómeno hoy? No solamente digamos que yo tengo el texto escrito y voy, lo monto y lo digo y tengo pues mi idea de puesta en escena, sino que la obra pues es importante, fundamental, pero hay unos creadores que se juntan para hacer dramaturgias escénicas. Mira, hay fenómenos incluso mucho más radicales que este. Recordaba ahora un grupo de dramaturgos de Argentina, seguramente me voy a olvidar alguno, Javier Dolte, Alejandro Montañán, Alejandro Robino, Rafael Spegelbuch, y había uno más cuyo nombre no recuerdo ahora, que allí por los 80 conformaron un grupo que se llamó Garaja y que se dieron a la tarea de escribir sus obras juntos. Escribían los 5. Y realmente la producción dramática de ese grupo es sumamente distinta a la de cada uno de ellos individualmente. Pero encontraron vectores, líneas de trabajo comunes que le permitieron una creación grupal en dramaturgia propia, y es propia de ese grupo, porque como te digo, sus obras son totalmente distintas a las de cada uno de ellos individualmente. O sea que esa porosidad de la que hablabas
existe, patente, es real. Y creo que este puede llegar a ser un buen ejemplo, no solo en lo que es la interrelación de los distintos lenguajes que componen un espectáculo, sino dentro de lo que es el campo de preocupación primordial de ustedes, que es el del texto dramático. Gracias. Te escucho. Mi pregunta está la palabra drama. Sin embargo, digamos que la contextualizo no como drama un género de literatura, sino más bien como el drama como unas acciones que van en movimiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, le pregunto a usted qué pasa con la dramaturgia pues en Argentina a nivel del drama que sucede durante la dictadura y pues también usted nos ha hablado de que usted encuentra, pues busca esos rasgos comunes. Entonces esos dramas que han sucedido allá, que digamos, eso como tiene unas nuevas, o usted encuentra que hay similitudes en otros países, y también eso cómo afecta la identidad argentina, o sea, ¿qué es también esa identidad argentina y pues en comunión con esos rasgos comunes en Latinoamérica? ¿Qué acepción estás tomando de drama? ¿Lo que ocurre, lo que se mueve? Drama, sí, acción. Sí, sí. Bien, a ver, si pensamos históricamente, en los 2500 años que tiene la historia del teatro en Occidente, lo que ha quedado es el documento escrito de los textos. Y este documento refleja muy parcialmente lo que ha sido el fenómeno teatral en estos 2500 años. Podemos encontrar algunos comentarios, algunas investigaciones que cuentan cómo habría sido el teatro en Grecia, pero cómo fue, no lo sabemos, solo nos quedan esos documentos. Tal vez en estos últimos 50 años, con la aparición de los registros en video, podamos tener a nuestro alcance otro tipo de documentos que no sean el texto dramático. Pero ese registro en video, al fijar, mata el hecho vivo del teatro. ¿Sí? Pero de todos modos, no sé, nos permite tener una idea, quienes no hemos tenido la fortuna de presenciarlos en vivo, cómo fue, no sé, un espectáculo de Tadeusz Kantor. Pero lo que fue ese hecho como fenómeno vivo, producido sobre el escenario, donde además ninguna función es igual a la siguiente, y donde la comunión que se da con los espectadores nunca es la misma, justamente por ese carácter de hecho vivo, hace que solo podamos vivir el teatro en un tiempo presente. Todo lo demás serán aproximaciones, a veces muy pálidas. En la Argentina fue hegemónico durante muchísimos años
te hablo de 1940 en adelante, de un teatro realista con un fuerte contenido social, muy influido por la dramaturgia de Arthur Miller, prácticamente hegemónico. Ese paradigma voló por los aires con la recuperación de la democracia en 1983. Donde se empezaron a recuperar ciertas técnicas olvidadas o caídas en desuso, como han sido las técnicas del payaso de circo, a partir de las influencias de Lecoq, el clown y todas las técnicas corporales, por las enseñanzas de Eugenio Barba y el teatro antropológico, en fin, una variedad enorme de estéticas que hoy no se puede hablar de un solo tipo de teatro que se hace en Buenos Aires. El teatro de calle, que también empezó a tomar auge en esos años. Ahora, el teatro ha sido siempre contestatario. Nunca ha sido visto con buenos ojos por el régimen. Mencioné antes el fenómeno del teatro abierto, que fue claramente un fenómeno contestatario a la dictadura, donde participaron muchísimos actores y directores que estaban prohibidos de trabajar en televisión, o en el teatro público o en el cine. No en vano, el primer teatro donde se inauguró teatro abierto en 1981 fue incendiado a poco de empezar a hacer sus representaciones. Supongo yo o estimo que las autoridades pensaban que con esto iban a ponerle fin a este movimiento. Y fue estremecedor que al día siguiente más de 40 salas de teatro de Buenos Aires ofrecieron sus espacios para la continuidad del ciclo, sabiendo lo que ello implicaba. Me quedé empantanado en los recuerdos. Pero bueno, voy a volver a algo que ya he repetido muchas veces. Teatro, tal por lo menos como yo lo percibo, está muy al día con el contexto en el que se inserta y los cambios sociales y políticos que se van produciendo se van traduciendo sobre el escenario. Perdón, ahora recuerdo, había empezado con un teatro realista, costumbrista, realista con un fuerte contenido social. Y hoy creo que lo que predomina es la diversidad de miradas, ¿no? Hay un paradigma que fije y regule. Hoy en día podemos observar experiencias totalmente distintas, tanto por sus estéticas como por sus contenidos. Creo que es lo que definiría el momento actual. La última pregunta. Hola, buenos días. Buen día. Digamos que me inquieta mucho el tema que se ha venido como hablando durante todo el foro, esto de pues, el teatro constatario, el teatro pamfletario, y pues lo que usted hablaba al inicio sobre cómo lo
como las fuentes del teatro latinoamericano, ¿no? Que estaba en el tema de la realidad, el tema de los pueblos, de la justicia. Y un poco lo que también preguntaba hace un rato la profe Doris, en esto del movimiento que surgió en Colombia hace algunos años, que se caracterizaba justamente pues por denunciar las injusticias, por denunciar toda esa hegemonía política y opresiva que en Colombia había, pero pues que aún no ha cambiado. Entonces, digamos que en ese sentido, a mí me preocupa un poco cómo también, digamos, la gente que hace teatro aborda la realidad, ¿no? Y aborda como la cuestión de como de la dinámica política y la dinámica del pueblo, en ese mismo sentido. Entonces yo me preguntaba si, digamos, el teatro contemporáneo, pues, partiendo un poco como esa historia del nuevo teatro colombiano y de otras formas de teatro que se han hecho en la historia en Latinoamérica, como que está incidiendo realmente en esa movilización, no sé, como del pueblo o de las masas, en entender esa realidad en la que vivimos, porque pues digamos que muchas veces uno puede ver una obra en la que se esté contando el abuso contra las mujeres o los feminicidios, entre otras, pero pues no sabemos si realmente la gente está entendiendo pues que eso no debería pasar, o eso es lo que pasa, o seguimos reproduciendo como esa misma dinámica. Entonces yo le pregunto a usted si usted cree que el teatro contemporáneo como que debe o debería, no sé, tratar de ser más riguroso en incidir sobre las masas para movilizar, ¿sí? Pues digamos, entendiendo como toda la dinámica, pues así como del imperialismo, así del capitalismo que es arrasador y que es salvaje contra los cuerpos y contra los seres. Digamos, el teatro en ese sentido, pues, ¿qué debería hacer, no? ¿Qué está haciendo? Quiero hacer una aclaración primero, porque han repetido varios el adjetivo panfletario que yo utilicé para referirme al carácter que tenía el teatro en los 70, y exactamente lo que dije, que era un teatro con un fuerte contenido político, con un fuerte contenido social y en algunos casos hasta panfletario, ¿sí? No caractericé al teatro de los 70 como panfletario. Mira, creo que así como se ha instalado aquí la polémica, o puede llegar a instalarse la polémica entre identidad o identidades, tampoco podemos hablar de público en un sentido general, sino que hay que empezar a hablar de públicos. El concepto de público es un concepto demasiado abarcativo para contener a todos aquellos que asisten al teatro. Y así como no creo, y ojalá me equivoque, que desde aquí puedan hacer un fuerte movimiento con un contenido político, tampoco creo que sea misión excluyente del teatro la de instruir a las masas. Reconozcámoslo, en nuestras sociedades el teatro es un fenómeno muy minoritario. Muchísimas veces, inclusive, nos dirigimos a los convencidos. Creo que lo que debemos hacer es hacer teatro de la manera más honesta posible, según nuestras propias convicciones y según nuestros... no es para tanto. Y según nuestros propios intereses. Y ojalá, como creadores, nuestros intereses coincidan con quienes generosamente acuden a vernos. Y si logramos, aunque sea en un espectador, que un espectador salga de nuestras salas conmovido y modificado por el espectáculo que ha visto, debemos sentirnos satisfechos y contentos. No creo que desde los escenarios logremos hacer la revolución. Dani.
presente. Está ausente a través Ya. No sé cómo responder a tu pregunta. Sí te puedo decir que en Argentina el teatro tiene larga tradición. Inclusive por definición misma, la actividad teatral en la ciudad de Buenos Aires es inabarcable. En plena temporada, que suele ser allí por los meses de julio y agosto, uno puede ver en Buenos Aires entre 350 y 400 espectáculos distintos el mismo día, tanto en el circuito comercial como en el teatro público, como mayoritariamente en el teatro independiente. Es un teatro que se realiza mayormente por la pura pasión de los teatristas que lo llevan a cabo. Como decía en lo que pomposamente han denominado mi conferencia, hay necesidad de hacer teatro, hay necesidad de poner el cuerpo. Así todo hay síntomas y fenómenos preocupantes. El último censo del Observatorio de Industrias Culturales señala que cerca del 40% del público que asiste al teatro hace o hizo teatro. Y eso nos está hablando de un público endogámico donde nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo el fenómeno progresivo de el aumento en la edad promedio de los espectadores. Como yo digo siempre, cuando el más viejito de esos deje de ir al teatro, se acabará el teatro si no hay políticas públicas para acercar a las generaciones más jóvenes a las salas. Pero ese es un fenómeno, te puedo hablar mucho del fenómeno en Buenos Aires, pero no lo puedo comparar con el de Colombia porque no lo conozco en detalle. Además imagino que debe ser muy distinta la realidad en Bogotá que aquí en Cali o en otras ciudades, ¿verdad?